noches a todos los hermanos, hermanas y amigos que nos acompañan, familiares. Escuchaba el tenor de las oraciones y pienso que en todo lugar hay mucha insistencia en estas oraciones por la salud, porque precisamente como dije hace un momento atrás, la salud es lo que estamos perdiendo. La salud de nuestros cuerpos se está deteriorando de una u otra forma, y por qué no decirlo también, a veces cuando el cuerpo se deteriora, también hay un deterioro en la salud espiritual. A veces sacamos un poco la mirada de la persona del Señor y a mirarnos a nosotros y mirar las circunstancias nos pasa como le pasó también al apóstol Pedro. Comenzamos a mirar las olas, el viento, el mar y tendemos a hundirnos. Y en un sentido se relaciona también el mensaje, para lo cual les pido que me acompañen, por favor. Como la gran mayoría de los hermanos ya saben, yo no profundizo mucho en la escritura. Siempre me gusta irme a la parte práctica y sacar el máximo de aplicación espiritual. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, en el versículo 30, texto bien conocido. Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, cuales le despojaron dándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Hasta ahí por el momento. Acompáñame también aquí en el Evangelio de Lucas, el capítulo 15, versículo 11. Dice la palabra del Señor: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle el cual para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió. Hermano, se va un poco el audio. Hermano Víctor. Y le besó. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. 2 textos, la historia del buen samaritano y esta parábola del hijo pródigo, que se relacionan mucho. Aquí en Chillán, en la voluntad del Señor, el domingo, que viene el domingo 11, vamos a comenzar con nuestras reuniones presenciales. Estamos ya en una fase 3, conversamos los hermanos, una reunión que hicimos, y los ancianos tomaron la decisión y nos avisaron que se comenzaba con reuniones presenciales. Por supuesto, respetando todas las medidas de aforos y todos los cuidados que tenemos que tener.
Y yo pensaba, bueno, ya era un pensamiento que traíamos los hermanos hacía mucho tiempo, cuándo nos íbamos a reunir, cuándo iban a estar las condiciones, pero por diferentes acontecimientos que han ocurrido en estos últimos días, pensaba, ¿cómo vamos a llegar a esas reuniones presenciales? ¿Cómo van a llegar las personas que habitualmente iban, que aún no se convierten al Señor? ¿Cómo van a llegar los niños, los jóvenes? ¿En qué condiciones? La historia del buen samaritano la aplicamos por lo general para predicar el Evangelio y es el estado del ser humano que aún no se convierte al Señor, ser humano inconverso, que su condición es tan triste que está medio muerto a causa de esos malhechores que lo despojaron. Y eso le pasa al ser humano que está en sus pecados y de una u otra forma todo el ambiente que le rodea, lo único que busca es despojarle y le deja medio muerto. Las entretenciones del mundo, esa naturaleza que está en uno mismo, esa naturaleza pecaminosa, la carne, Satanás, los placeres, todo lo que le rodea al ser humano, de una u otra forma busca dejarle medio muerto. A lo mejor la persona se entretiene en su trabajo, lo pasa bien, con su círculo de amistades, con su familia, qué bueno. Pero si no tiene al Señor, la Escritura dice que esa persona está en tinieblas, está en una muerte espiritual, y vemos que todo lo que le rodea lo lleva a dejarle medio muerto, muerto espiritualmente, imposibilitado por sí mismo de poder acercarse a Dios. Tal es nuestro pecado, la gravedad de nuestro pecado, que no podemos pretender llegar a la presencia de Dios un día. Y ahí interviene aquel samaritano, ahí interviene nuestro Señor. El sacerdote le vio, pasó de largo. El levita le ve, pasa de largo. Nadie es capaz de atenderle. Y una persona extranjera, como el samaritano, fue movido a misericordia. Y él es el que lo atiende y le da lo que ya nosotros llamamos los primeros auxilios. Y luego que le estabiliza, le lleva al mesón y cuida de él. Pero luego él tiene que partir y le da dinero al mesonero para que le cuide y lo que gaste de más se lo va a pagar después cuando él vuelva, dando a entender que vuelve de nuevo a buscar a aquel hombre que él le había dado tantos cuidados. Me hacía pensar en un sentido, un accidente literal que nos daña el cuerpo de gravedad. ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente? Acudir a un hospital. Ya sea un accidente, una enfermedad grave, cualquier cosa grave, lo primero que hacemos es pensar llegar lo más rápido al hospital o pedir rápido una ambulancia. Pero en nuestra mente siempre va a estar el hospital. En un sentido espiritual, no tenemos que aplicar lo mismo para esa persona que está enferma espiritualmente, que está muerta espiritualmente, aquella persona que aún no es de Cristo, y pensar que en la iglesia va a estar la solución a sus problemas. ¿Y por qué lo digo? Porque una vez me tocó un hombre joven, eh, atentó contra su vida, y yo llegué ahí y vi cuando llegó la ambulancia. Una ambulancia que llegó, a todo esto cuando llamamos para que viniera una ambulancia, le dimos la indicación de qué es lo que estaba pasando, y enviaron una ambulancia completa, con 3 técnicos paramédicos, con mucho equipo que yo nunca había visto, y lo que hicieron no fue llegar y tomarlo y llevarlo. Lo tomaron, le hablaban muy bien, no reprochándole lo que le había hecho, hablándole muy bien, con mucho cariño, con mucho aprecio, con mucha seguridad, dándole seguridad a esa persona que estaba a punto de morir. Y lo estabilizaron. Hicieron todo un tratamiento, no sé, media hora habrán estado con él, de mucho rato. Yo miraba toda la escena, porque ya que llegaron ellos, uno se aleja. Lo estabilizaron bien y cuando ya estaban seguros que le habían hecho todo lo que ellos sabían que debían hacer, con una confianza y una seguridad, lo llevaron recién al hospital, donde estuvo hospitalizado y ahí se le dieron los cuidados y luego un par de días en su domicilio.
gracias al Señor, no pasó a mayor. Entonces, meditaba yo espiritualmente. Aquí también el samaritano le da los primeros auxilios, vendó sus heridas. Y vemos la obra maravillosa que hace el Señor Jesucristo en todo ser humano cuando tenemos ese encuentro con Él. El Señor nos ve nuestra condición, es movido a misericordia, y Él actúa de inmediato. Él no se detiene a decir, mira, pasó un sacerdote, pasó un levita, no hicieron nada. No, Él tampoco lo reprocha, mira, las condiciones que estás aquí. Claro, si estabas en un camino que desciende, te sentías a Jericó, no reprocha nada. Y distinto como somos nosotros. Cuando una persona cae en desgracia, a veces le enrostramos, ve su responsabilidad, usted se lo buscó, es lo primero que le decimos. Cuán diferente es nuestro Señor. Me hace pensar que no tenemos que solamente pensar en llevar al tiro al hospital a la persona, sino que darle los primeros auxilios. Es cierto, es muy hermoso cuando estamos reunidos porque está la presencia del Señor, está su palabra, está la iglesia, está todo. Pero muchas veces esa persona no va a ir a un local de reunión. Y somos nosotros que tenemos que ser, en un sentido, como una aplicación, como esos técnicos paramédicos que yo vi, que atendieron tan bien a ese hombre que había hecho algo tan lamentable como atentar contra su vida. No pensó en su esposa, en sus hijos, porque su problema pudo más. Pero el Señor en su bondad permitió que se le encontrara a tiempo y llegara a las personas adecuadas. No llegó cualquier persona. Pero esos jóvenes se capacitaron, estudiaron. Es nuestra responsabilidad capacitarnos en la palabra del Señor, estando en dependencia del Señor, para que Él nos envíe ante esa persona que necesita del Señor, que le podamos llevar al Señor. El Señor es el que ve la condición del ser humano, nosotros no nos damos cuenta. Recuerdo años atrás, siendo joven, un joven que, conocido mío, hemos trabajado juntos, menor que yo en ese tiempo, un joven muy alegre, muy sociable, y de repente, de la noche a la mañana, él se quitó la vida. Nunca me había sorprendido tanto, conociendo otros casos, pero el de ese joven me llamó tanto la atención, porque yo conocía a otras personas, también compañeros de trabajo, que eran muy introvertidos, que hablaban poco, podían estar en un turno de guardia 6, 8, 12 horas, hablaban muy poco. Y uno podría pensar quizás que estará en su mente, tendrá problemas, y a lo mejor si ellos hubieran hecho algo así, a uno no le extrañaría. Físicamente sano también, lo hizo. Porque uno no sabe qué problema está atravesando cada persona con la cual interactuamos en el día a día. Entonces, al volver a esas reuniones presenciales, porque a través de las cámaras, claro, conversamos, nos vemos, pero no sabemos más. Pero en forma presencial, uno conversa un poquito más a veces con sus hermanos o con las personas que asisten. Ya sea porque llegan un poquito antes o nos quedamos un poquito después a conversar. Pero esta responsabilidad, como cada día pasa, más personas van partiendo a la eternidad y parten en sus pecados. Una vez un hermano hablaba que en el norte, en una feria pública, parece que era una feria libre, hablaron con unas personas que estaban interesadas y quedaron de ir después al otro domingo, fueron y esa persona había fallecido en un accidente. Y este hermano decía con cuánto remordimiento, ¿por qué no me quedé ese mismo día a hablarle más? Yo hice planes para una semana pensando que tenía una semana y esa persona ya la semana siguiente no estaba. ¿Cuántas personas van a llegar inconversos a nuestros locales de reunión, heridos, que han caído en manos de malhechores, moribundos, en una situación que a veces no nos vamos a dar cuenta? Pero ¿cómo va a ser nuestro trato con tales personas? Vamos a ser, como dice la Escritura, que cuando en nuestra congregación entra alguien con vestido espléndido,
bien vestido, ya, siéntate aquí en buen lugar. Y esa persona que es de humilde condición, no, tú quédate ahí, quédate de pie. ¿Cuán importante los hermanos que están en la puerta? Porque son la cara visible del local de reunión. Son los hermanos que van a tener el primer contacto con esa persona que llega. ¿Con cuánta amabilidad debemos conducir a esa persona para que tome asiento, facilitarle un himnario y no pasárselo cerrado? Si ya están cantando, busquémosle el número del himno y pasémosle con el himno. Y si llega cuando ya empezó la reunión y le facilitamos una Biblia, busquémosle el texto, porque él no sabe. Y entre que lo busca, ni siquiera va a escuchar lo que está hablando el hermano adelante. Son pequeños detalles, pero son los detalles útiles. Y los detalles que el testimonio que han dado hermanos años después, cuando se han convertido, que no se acuerdan a lo mejor los mensajes que escucharon las primeras veces que fueron a un local de reunión, pero se acuerdan cómo los recibieron. Yo recuerdo, ya siendo creyente, la primera vez que vine aquí a Chillán, era un local chiquitito, todavía no se ampliaba, era una casa. Y me acuerdo que un hermano que cuando yo fui con mi mamá, la primera vez que ella iba, el hermano tenía su guaguita en brazos, pequeñita, eh, estaba cantando y vio que nosotros llegamos y me pasó el mismo himnario que él tenía para que ya con el himno buscado, para que siguiéramos cantando. Y él estando con su guaguita en brazos, pero estaba pendiente de la persona que venía de atenderlo, facilitarle una Biblia o un himnario. Yo no recuerdo el mensaje de ese día, pero me acuerdo la actitud que tuvo ese hermano. Estaba atento, preocupado de los que ingresaban. Y si yo, siendo creyente ya, nuevo, pero siendo creyente, me percaté de eso, ¿cuánto más la persona inconversa? Cuando la persona ingresa, a veces la reunión empezó y empezamos todos a mirar para atrás. Y por desgracia, cuando uno se sienta atrás, uno ve hacia adelante los rostros cuando se giran, cuando se voltean. Y a veces hay hermanos o hermanas, y hablo con toda confianza, hermanos, que se molestan a veces porque alguien llegó más tarde. Y ponen una cara que, mire, interrumpió la reunión. ¿Cómo se sentirá esa persona? A veces uno escucha a hermanas sobre todo, o mamás, que dicen, no, cuando esté más grandecito el niño voy porque se pone inquieto, y uno se da cuenta que es porque cuando han ido se han sentido mal. Porque todo niño es inquieto, algunos más, otros menos. Todo niño en un momento va a botar algo, o va a llorar si es guaguito. Pero ¿cómo se sentirá esa mamá cuando le ponen cara, como decimos en Chile, de pocos amigos, porque su niñito está inquieto y está metiendo un poco de boche? Entonces, en vez de mirar hacia atrás, o poner cara, o hacer gestos, seamos parte de la solución y no del problema. A veces los locales son pequeñitos, no hay espacio a lo mejor para habilitar un rinconcito donde hayan algunos juegos, algo que no meta ruido, pero son los menos. Muchas veces nuestros locales tienen espacio, o les podemos habilitar un lugar. Recuerdo recién de convertido al Señor, vi unos libros de historias bíblicas, como historietas, y eran de género, porque seguramente una hermana que tuvo discernimiento dado por el Señor dijo, la hoja mete boche, y estamparon, e hicieron libros en género. Entonces los niños podían ojear los modelos, no metían ningún ruido y miraban los dibujos, y el que sabía leer leía. Pero hay hermanos, hermanas que se preocuparon y lo hacían para el Señor, no para ser vistos. Entonces, de repente, en nuestros locales habilitemos aquellos espacios y si a lo mejor hay alguna hermana que tenga buena llegada con los niños, que el Señor también le capacite. Y si no hay, roguemos al Señor que capacite a alguna hermana, sobre todo, que es lo más adecuado, una hermana en realidad, con niños pequeños, para que los pueda llevar a lo mejor aparte, una salita, los entretengan, para que los papás puedan escuchar. Porque no nos olvidemos, es muy triste cuando alguien dice, no, cuando sea más grande el niño, mejor, ahí voy, para no interrumpir. Si el Señor dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis. No dijo a los niños que se portan bien, los niños tranquilitos, dijo a los niños. Entonces no seamos nosotros tropiezos. Y si es un matrimonio que lo puede hacer mejor,
Mejor todavía. Yo, lo personal, no me he hecho ningún problema, gracias a Dios, cuando han llegado sobre todo niñitos pequeñitos. Y si los puedo tomar en brazos y quedarme atrás con ellos y entretenerlos mostrándoles alguna cosita mientras está la reunión, no me hago ningún problema. Pero siempre es más adecuado que sea una hermana o un matrimonio. Y este hombre es llevado al mesón. El Señor actúa en nosotros, actúa en nuestro corazón. Recibimos su perdón cuando nos arrepentimos de corazón. Cuando confesamos nuestros pecados, nos reconocemos pecadores y creemos que Él murió, que dio su preciosa vida en la cruz para salvarnos, para darnos la vida eterna, para perdonarnos una vez y para siempre. Y somos añadidos a la iglesia. Y así como en el mesón, este hombre samaritano lo deja al cuidado del mesonero, de igual manera en la iglesia, esa persona recién convertido tiene que estar al cuidado de la iglesia. Y no deleguemos la responsabilidad solamente en nuestros ancianos, en nuestros pastores, porque es una responsabilidad de todos. Si llega una persona a reunión, todos le tenemos que saludar, todos tenemos que despedir. Es muy triste cuando la persona dice, oh, fui a reunión, me saludó el portero que está en la puerta y una persona más, y el resto conversaban entre ellos, y de repente cuando se iban me hicieron un gesto. Hermanos, uno ha visto con los años tantas cosas, tan faltos que somos para atender a esa persona inconversa que llega a escuchar del Señor. Entonces yo lo aplicaba a aquellos paramédicos que fueron a atender a ese hombre que había querido atentar contra su vida, su trato. Hace algunos meses atrás, me parece que mi mamá estuvo con un coma diabético, y yo también cuando llegué a la casa ya habían llegado los paramédicos y de igual manera le infundían tranquilidad, se notaba que sabían lo que decían, lo que hacían, cómo actuaban, y eso también le da confianza al enfermo. De igual manera, cómo nos comportemos, cómo sea nuestra conducta, nuestra de que lo que está, nosotros lo vivimos. Porque ¿acaso el Señor no dijo que las personas conocerían que somos discípulos si tenemos amor los unos por los otros? No dijo el Señor que el mundo iba a conocer que somos discípulos por el conocimiento que teníamos, ni por lo erudito que teníamos que ser, sino que por nosotros como hermanos, como también por los que están afuera. Y en cuanto al hijo pródigo, no tiene que ver en este caso con el inconverso, tiene que ver con el creyente. Y pienso en ese creyente que se ha alejado, primero, del Señor, y también de los hermanos, también de la iglesia, y que ha descendido, y que ha llegado a tal punto de tocar fondo, de querer comer las algarrobas que comen los cerdos. Pero ese creyente vuelve en sí, porque es un creyente, tiene la vida. A lo mejor en ese momento está en tinieblas, está en una ceguera espiritual, a causa del pecado descendió. Pero como tiene la vida, hay un momento en que vuelve en sí. Y él dice, y recuerda y reconoce que en la casa de su padre hay abundancia. De todo lo que él necesita, está en la casa de su padre. O sea, está en la comunión del creyente con su Padre Celestial. Y ese creyente, que a lo mejor se alejó del Señor, o a causa del pecado fue puesto fuera de la comunión, vuelve en sí y dice, me levantaré e iré a mi... Había otro hermano también, que era el hermano mayor. No, él tiene en su mente volver a su padre.
Y él lo hace. No se queda solamente con el deseo. Por desgracia, muchas veces, tanto el inconverso y por desgracia también, cuando está mal, está afuera, tiene la intención, conversa así, ¿no? Y lo va postergando, postergando. Una vez alguien cercano, un joven cercano a mí, me decía, me hablaba de sus planes y después del trabajo y cuando jubile y ahí dedicarme al Señor. Este joven cuando me decía eso tenía 18 años. Yo pensó que iba a estar hasta más de 60, seguramente 65, y luego acercarse al Señor. Entonces tenemos esa tendencia a dejar todo lo que es del Señor para después. Y este creyente vuelve, tiene el deseo de volver a la comunión, porque en la casa de su padre hay abundancia, está todo lo que él necesita, porque afuera es imposible que lo encuentre. Cuando un creyente se aleja, se aparta, o es puesto fuera, afuera no va a encontrar nada de lo que necesita. Cuando uno ha visto hermanos que han vuelto, dan testimonio que afuera no hay nada, que lo que uno tiene lo malgasta viviendo perdidamente. Pero el asunto es cómo vamos a recibir a ese hermano que vuelve. Siguiendo la parábola del hijo pródigo, el padre no le hace ningún reproche. Dice la escritura que igual que el samaritano, viéndole de lejos, el padre vemos que tenía recursos, pero él no le va a buscar. Él espera que el hijo vuelva. Y cuando le ve de lejos, porque estaba pendiente esperando a su hijo, dice que fue movido a misericordia y corrió. Es el padre el que corre. Cuando un creyente se aparta y quiere volver a la comunión con su Padre Celestial, Dios le va a ver de lejos, de lejos. Y Dios, que es el Dios de misericordia, va a actuar de inmediato. Y por así decirlo, va a ir al encuentro de ese creyente que quiere volver. Y se va a echar sobre su cuello, tal como la parábola. ¿Cómo se habrá sentido este hijo que venía con la idea en mente de volver a la casa del padre y decirle: Padre, pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros? El padre le viste, le coloca un calzado, un anillo, matemos el becerro gordo, comamos, hagamos, y eso pasa cuando nos alejamos. Pero ¿cuál es el problema? Y nosotros también lo sabemos muy bien. Que si la historia fuera hasta ahí, sería bonito. Pero ¿cómo fue la actitud del hermano? El hijo mayor estaba en el campo y cuando criado aquello, tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar el becerro gordo, porque le recibió bueno y sano. Entonces se enojó. No quería entrar y le enrostra al papá la conducta del hermano menor. Este malgastó todo, yo siempre estaba contigo, y este que malgasta todo, tú haces matar el becerro gordo. Hermanos que están fuera de la comunión y han vuelto, ¿cómo les hemos recibido? ¿O cómo recibiremos a aquellos hermanos, hermanos y hermanas que vuelvan a la comunión después de haber estado fuera? ¿Cómo les vamos a recibir? Como este hermano mayor, reprochándoles lo que, cómo va a ser nuestro trato. ¿Qué lo digo? Porque a veces tenemos la costumbre cuando hablamos de nosotros mismos, hablamos a veces solamente de las ganancias, no de las pérdidas. Me tocó ver por años un hermano que fue puesto fuera de la comunión y luego volvió.
Este hermano que volvió, yo en lo personal reconozco que cuando él volvió a la reunión, comenzó las primeras veces a venir, y un día comentó algo en un estudio, y a mí me pareció mal, porque dije, bueno, si todavía no ha vuelto a la comunión, ¿por qué participo aunque sea muy poquito en el estudio? Dije yo, me pareció mal. Pero después pensando, no era lo correcto, mi actuar no era lo correcto, de haberme molestado, porque este hermano que había estado tantos años fuera, cuando uno ya con los años se pone a pensar, volvió herido, dolido, perdiéndolo todo, pero buscando lo más importante, que era la comunión, primero con su Padre Celestial y también con su pueblo. Entonces, ahí yo aprendí, ahí yo aprendí, cometiendo errores, no, no debe ser así. Así como Dios es el Dios de misericordia, la Escritura también dice que nosotros tenemos que ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Muchas veces oramos y queremos ser un reflejo del Señor. Muchas veces también damos la enseñanza o escuchamos la enseñanza de que la luna es un reflejo de la luz del sol. Ya, si decimos que la iglesia reflejamos la luz que es el Señor, actuemos entonces en consecuencia con ello. Vivamos entonces en consecuencia con ello. Aprendamos a negarnos a nosotros mismos para que sea el carácter del Señor el cual se... Es tan importante este tema porque, por ejemplo, ahí mismo en Lucas 15 dice que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Tal es la importancia del arrepentimiento de la persona inconversa para Dios, que provoca gozo en el cielo. No dice la Escritura que hay gozo en la iglesia. Claro, nos alegramos a lo mejor cuando una persona manifiesta haberse convertido al Señor. Nos gozamos, pero no se compara con ese gozo que está en la presencia del Señor. Es muy lamentable, porque una vez un hermano también decía que él siendo joven se convirtió al Señor y lo primero que hice, me dijo, cuando me di cuenta que me había convertido al Señor, me acerqué a uno de los hermanos de más edad, no sé si era de los ancianos, a los hermanos de más edad, y le dije, ¿sabe qué? Yo me convertí al Señor. Y este hermano, que debemos reflejar el carácter de Cristo, debemos seguir las pisadas del Señor, le dijo, bueno, por el fruto del amor, ¿es cierto o no? Me decía este hermano, me sentí tan mal con esa frase, pero yo seguí adelante. Entonces, de repente, hermanos, podemos actuar así, haciendo sentir mal a esa persona. Que no nos olvidemos que es una persona por la cual Cristo murió. ¿Y qué dijo el Señor? Con el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Entonces, después de 15, 16 meses, a volver a reuniones presenciales, ¿cómo va a ser nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestro trato con esa persona inconversa que llega y con ese hermano que también llega? No sabemos los hermanos por qué han pasado muchas veces en todos estos meses, porque a veces hemos tenido conversaciones muy a lo lejos, por teléfono, o una visita, pero han sido breves, por la distancia social, por diferentes motivos. Pero no sabemos qué han atravesado en estos 15, 16 meses que hemos estado alejados. No sabemos las condiciones en las cuales están. Entonces ahí nuestra preocupación de con la ayuda del Señor tratar de discernir, y no se trata de ser curioso, sino que tratar de discernir qué problema, qué dificultad puede estar atravesando un hermano. A lo mejor nos va a tocar una persona como la parábola, como la historia del buen samaritano, un inconverso. ¿Cómo nos vamos a comportar con él? Como mesonero, ¿cómo le vamos a recibir? ¿Cómo le vamos a tratar?
A lo mejor como el hijo pródigo, vamos a ser como el hermano mayor, nos vamos a enojar con ese hermano que vuelve, vamos a ser como aquellos paramédicos. Pensaba también cuando el rey David envía a aquellos siervos, cuando se entera del fallecimiento, si mal no recuerdo, del rey de los hijos de Amón, y envía a los siervos para que consolaran a su hijo. Una muy buena fórmula que los príncipes de Amón aconsejaron al nuevo rey que no, que los siervos venían a espiar. Entonces, ¿qué hacen ellos? Le rasuran la mitad de la barba, los vestidos también se los cortan hasta la mitad de las nalgas y los despachan avergonzados, afrentados. Ellos no querían volver prácticamente porque muy avergonzados, muy afectados. Y David envía a encontrarles. Y pensaban estos siervos con hermanos que trabajan a ese tiempo completo, que pasan por diferentes circunstancias tristes, que a veces las desconocemos, pero el Señor las conoce. Y David supo lo que les había pasado a sus siervos y envía a encontrarles. ¿Cómo estamos nosotros con aquellos siervos que están trabajando para el Señor? ¿Estamos saliendo a su encuentro para suplir sus necesidades? ¿Estamos saliendo a su encuentro para cooperar dentro de lo que podamos y de acuerdo a lo que el Señor nos envía? ¿Cómo está siendo nuestra vida práctica como creyentes? ¿Estamos siendo creyentes intelectuales solamente? ¿Hacedores de la palabra? ¿Estamos nos llenando de conocimiento y no estamos haciendo lo que el Señor nos encomienda? Y son aquellas cosas sencillas. Cuando uno escucha a las hermanas, por ejemplo, que varias de ellas están presentes, y hablan de los servicios que realizan. Una hermana decía, hago esto 2 veces al mes nomás. Hermana, eso no es nomás, porque algunos ni siquiera lo hacemos 1 vez al año. Entonces ese servicio, sígalo haciendo, es para la gloria del Señor. Y no diga nomás, no, sígalo haciendo, porque es de grande estima delante del Señor. Todo servicio, por pequeño que parezca, hermano, hermana, el Señor lo está mirando y el Señor le está enviando. Porque ¿acaso el Señor no dice que Él ha preparado ya las buenas obras para que andemos en ellas? Nosotros no las buscamos. El Señor ya las preparó y usted solamente está andando en ellas. Y se están beneficiando hermanos y se están beneficiando personas inconversas a lo mejor también con su servicio. Cuán importante es ser hacedores de la palabra. Cuán triste cuando sabiendo hacer el bien y no lo hacemos. Cuán triste cuando viendo la necesidad y pasamos de largo. Lo más importante, la necesidad más grande del ser humano es de vida, vida eterna, de salvación. Y a nuestro alrededor está lleno de personas con esa necesidad. ¿Y qué estamos haciendo? ¿O seguimos pasando de largo? ¿Y cuántos hermanos están a lo mejor también padeciendo afrenta, sufriendo necesidad? Y a lo mejor también estamos pasando de largo. Y estamos pensando que es responsabilidad de otros. Y a veces pensamos que son los ancianos, los pastores, que tienen que hacer todo. Y nos conformamos a eso. Y delegamos. Claro, a lo mejor en un sentido humano estamos delegando, pero delante del Señor no. Porque el Señor sabe la tarea que nos ha encomendado a cada uno. Nos capacitó y nos dio una labor, nos dio una responsabilidad, nos dio un servicio. Pero ¿cómo lo estamos realizando? ¿Cómo estamos tratando? Si vemos ese gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, la Escritura también dice en Isaías que el Señor verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Y cuál es el fruto de la aflicción del alma del Señor? Cada creyente. Cada creyente. Así como hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador, un salvado, un alma que se convierta al Señor, es el fruto de la aflicción del alma del Señor.
todo lo que él sufrió en la cruz, sentirse y saberse desamparado de Dios, que los juicios de Dios cayeran sobre él en su cuerpo santo, perfecto, para que un alma creyera, para que un alma le recibiera como su Salvador, el Señor se goza, porque es el fruto de su aflicción. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a comportarnos con ese fruto de la aflicción del alma del Señor? ¿Cómo le vamos a tratar a aquel por el cual Cristo murió? Es cierto, el carácter nos juega en contra. No tenemos todo el mismo carácter. Y hablando de confianza, a veces, siempre decimos, ¿eh? A veces hay hermanos que son complicados, pero nunca decimos que a veces yo soy complicado. Siempre pensamos que el resto es complicado, yo no. ¿Eh? ¿Y para qué estamos con cosas? Pero ¿qué dice el Señor? No hagáis acepción de personas. Ese hermano que es agradable y el que a lo mejor es un poco complicado, pidamos la ayuda del Señor. Pidamos la ayuda del Señor para tener paciencia. A veces nos cuesta. El problema es cuando nos cuesta y no hacemos nada por superarlo. Teniendo una fuente inagotable de recursos, que es la persona del Señor, y no acudimos a Él, el Señor que da en abundancia, y no acudimos a Él. Entonces, en un sentido, no somos muy ejemplares. Si lo que a nosotros nos falta, el Señor lo quiere proveer en abundancia, pero pidamos, y pidamos con fe. Pensemos también, en otro caso, Noemí. Se fue a los campos Moab. Pero llegó un momento cuando queda viuda, después mueren sus hijos, y ella escucha que en Belén había abundancia de pan, ¿cierto? Que Dios había visitado a su pueblo, había abundancia de pan de nuevo, y vuelve. Dice la escritura que la ciudad se conmovió, la reconocieron, ¿cierto? No es esta Noemí. ¿Qué dijo ella? No me llaméis Noemí, llámame Mara, porque en amargura me ha puesto el Señor. La reconocieron. Pero ¿quién se acercó a ayudarle? Algo tan sencillo como en lo material. Claro, su nuera Ruth fue a trabajar en los campos y ella le dio el sustento. Pero, ¿y la gente de la ciudad? Que la conocían, porque no era extraña, ¿se preocuparon del sustento de ella? ¿Vemos? Claro, llegó justo en el tiempo de la siega, de las cosechas, pero ¿dónde estaba la preocupación de aquellos que la conocían? ¿Mm? Entonces a veces también actuamos como el hermano mayor del hijo pródigo y también como la gente a lo mejor de Belén. Y conociendo, ¿cómo ninguno se daba cuenta que venía, de acuerdo a su propia declaración, en amargura? Y ninguno acudió, pero acude vos, una figura del Señor. Entonces, el Señor sabemos que es el que hace todo, actúa en todo, tiene el control de todo, pero también nos dejó a nosotros. Nos ha dejado su ética para que la vivamos y la cumplamos. Y seamos entonces ahora un fiel reflejo de lo que es Él, un fiel reflejo de su luz, de su misericordia, de sus tiernos cuidados, de su... No vamos a estar nunca a la altura de Él, o sea, no esté pensando alguien que diga vamos a estar a su altura, imposible. Pero hagamos aquello para lo cual Él nos encomendó, Él nos capacitó y Él nos envió, para que en todo Él sea glorificado. Para que la persona pueda decir el día de mañana, ese hermano, o esa persona que conversa, que se convierte al Señor, le dé la gloria al Señor, le dé su gratitud, buen siervo y fiel. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Nuestro bendito Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por tu amado Hijo, el Señor. Te agradecemos, Padre, que en tu buena voluntad permites que podamos seguir y en aquellos locales, Padre, como aquí en Chillán, que tengamos una buena asistencia,
que haya interés sincero, Padre, de las personas en escuchar tu palabra, sobre todo el Evangelio, para que puedan pasar de muerte a vida. Y también en los creyentes que haya deseo, Padre, de conocer estas verdades, de escuchar tu enseñanza, para vivir sobria, justa, piadosamente, en dependencia siempre del Señor. Ayúdanos, Padre, con nuestras debilidades, con nuestras limitancias, y obra también en nuestros seres queridos, en nuestra familia, para su bien eterno, y aquellos que están delicados de salud, que están con preocupaciones, con problemas, en la aflicción, que encuentren en ti, Padre Celestial, el consuelo, la guía, la dirección, y puedan superar, Padre, todo esto tan triste por lo que están atravesando. Tú conoces las necesidades de cada uno y la llevamos a tu presencia, en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén.